Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Samuel Johnson caminaba lentamente por la acera del centro de Oak Ridge, un pequeño pueblo donde todos se conocían. Su desgastado bastón de madera golpeaba suavemente con cada paso, al ritmo de su respiración tranquila. Veterano de la guerra de Vietnam, Samuel era un hombre tranquilo, respetado por su valentía y sabiduría. A pesar de sus 72 años, aún disfrutaba de los paseos nocturnos, regresando a la tranquilidad de la ciudad después de un día dedicado a ayudar a los jóvenes en el centro comunitario. Esa tarde, una ligera brisa mecía las hojas de los árboles y el cielo de verano se oscurecía lentamente. Samuel acababa de salir de la pequeña tienda de comestibles, Miller's Market, donde había comprado pan y fruta. Estaba a punto de volver a casa, una casa sencilla al final de la calle Maple. De repente, dos patrullas se detuvieron bruscamente junto a él. Las puertas se abrieron y dos agentes uniformados salieron rápidamente. ¿Señor Johnson? Preguntó uno de ellos con mirada dura. Samuel entrecerró los ojos, sorprendido. Los recordaba bien, a los jóvenes policías que patrullaban a menudo el barrio. Pero nunca le habían hablado así. Sí, soy yo, respondió con calma. ¿Qué pasa? El oficial Walker, un hombre de unos 30 años, señaló hacia la tienda de comestibles. Se le sospecha de robar varios objetos, señor Johnson. Necesitamos interrogarlo. Samuel abrió la boca con asombro. ¿Robado? Acabo de comprar esta fruta y pan. Pagué en efectivo. Pero el otro agente, Jenkins, más frío, lo interrumpió. Tenemos testigos que dicen que te vieron salir de la tienda con una bolsa sin pagar. Samuel sintió que se le encogía el corazón. Una multitud comenzaba a formarse a su alrededor, algunos murmurando, otros conmocionados por la escena. Te aseguro que esto es un error, dijo, levantando las manos. Solo quiero irme a casa. Pero los oficiales, sin escucharlo, lo esposaron, provocando un murmullo de indignación entre la multitud. Mientras lo escoltaban hasta el coche patrulla, Samuel echó una última mirada triste a su casa, consciente de que estaba al comienzo de una terrible experiencia que nunca había imaginado. La sirena aullaba suavemente mientras la patrulla se alejaba del centro de la ciudad, llevando a Samuel Johnson hacia la comisaría de Oak Ridge. Dentro del vehículo, el ambiente era denso, casi opresivo. Samuel permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventana empañada. Las esposas le apretaron las muñecas, pero lo que más le pesaba era la injusticia que sentía. Afuera, la pequeña multitud que se había formado frente al supermercado seguía susurrando. Entre ellos, una joven, Lisa Miller, hija del dueño, observaba con una mezcla de ira e incomprensión. No es posible. Samuel nunca le ha robado nada a nadie. Es un héroe de guerra, no un ladrón, susurró, apretando el puño. En la comisaría, el inspector detective Barnes tomaba notas con expresión seria. No estaba acostumbrado a arrestar a hombres como Samuel, pero tenía que acatar órdenes. Las cámaras de vigilancia de la tienda habían captado una figura parecida a Samuel, con una bolsa sospechosa. Este pequeño detalle fue suficiente para iniciar el procedimiento. En la sala de interrogatorios, Samuel estaba sentado en una fría silla de metal. Su mirada se cruzó con la del inspector Barnes, quien intentaba evaluar la resistencia del anciano. Señor Johnson, lo han acusado de robar artículos por valor de varios cientos de dólares. ¿Cuál es su respuesta? Samuel respiró profundamente, reuniendo fuerzas. Soy un hombre honesto. No entiendo por qué me tratan así. Pagué cada centavo por estas cosas. Soy veterano, serví a este país, y así no se me respeta. El inspector lo miró fijamente, avergonzado por la sinceridad de Samuel, pero su deber lo obligó a continuar. Revisaremos las imágenes y hablaremos con los testigos. Por ahora, permanecerá bajo custodia policial. Samuel asintió lentamente, sin perder la calma. Mientras tanto, afuera, Lisa Miller había llamado a un amigo influyente, Mark Daniels, exoficial militar y ahora agente del FBI, con quien Samuel había mantenido contacto a lo largo de los años. Mark siempre había respetado a Samuel y su trayectoria ejemplar. Al escuchar a la joven, sintió que una ira sorda lo invadía. No te preocupes, Lisa. Yo me encargo.
Nadie trata así a Samuel Johnson. No en mi ciudad. Samuel estaba sentado, con las manos atadas, en la fría silla de la sala de interrogatorios. La luz blanca del techo parecía demasiado brillante, implacable, y acentuaba las arrugas de su rostro cansado. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una profunda tristeza, la de un hombre cuya dignidad estaba siendo pisoteada. Cada segundo en esa habitación reforzaba una sensación de injusticia que jamás había experimentado. Él, que había vivido los horrores de la guerra y luchado por la libertad y la justicia, ahora era acusado de robo, como si fuera un delincuente común. Señor Johnson, el inspector Barnes repitió secamente, entiende que solo hacemos nuestro trabajo. Debemos verificar todas las pistas. Samuel miró lentamente a Barnes, con sus ojos fijos en él con una intensidad tranquila. Estás haciendo tu trabajo, sí. Pero olvidas lo más importante, escuchar antes de juzgar. Estoy harta de que me vean como una amenaza solo por mi piel, mi edad, mi pasado. Barnes evitó su mirada, consciente de que sus palabras tocaban una verdad que prefería ignorar. No es personal, señor Johnson. Pero siempre es algo personal cuando le pasa a gente como yo, replicó Samuel, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Durante años, vestí el uniforme, confié en hombres como tú para proteger a los inocentes. Y hoy, me tratan como a un criminal sin pruebas, sin respeto. Se hizo un silencio denso. Barnes rebuscó entre sus archivos, evitando volver a encontrarse con esa mirada amarga. Samuel cerró los ojos un instante, recordando a los camaradas caídos, las noches frías en selvas extranjeras, los sacrificios hechos por este país. Todo parecía tan lejano ahora, como un sueño perdido. Pensó en su hija, Débora, que lo esperaba en casa, en la sopa que siempre preparaba cuando llegaba cansado. El dolor de esta separación forzada era más cruel que cualquier otra cosa. En el pasillo, se alzaban murmullos, mezclados con miradas curiosas y algunos rostros compasivos. Una joven recluta, aún novata, observaba con preocupación por la puerta entreabierta. Nunca se habría imaginado que una de las ciudadanas más respetadas de la ciudad pudiera ser tratada así. Samuel oyó pasos, un suspiro y luego el inspector regresó con un expediente bajo el brazo. Revisaremos las imágenes, dijo Barnes. Si eres inocente, se demostrará. Samuel asintió sin decir palabra, sabiendo que en esa habitación, su silencio decía mucho más que cualquier palabra que tuviera. Mientras Samuel yacía inmóvil en la sala de interrogatorios, el peso de la espera se acentuaba. Sus pensamientos se arremolinaban entre recuerdos de batallas lejanas y el presente hostil que soportaba. Sentía una fatiga mucho más profunda en su cuerpo exhausto, la de un hombre traicionado por el sistema al que había servido toda su vida. De repente, se oyó un alboroto afuera. Voces fuertes, órdenes claras y autoritarias. La puerta se abrió de golpe. Dos hombres con trajes oscuros, con placas del FBI visibles, entraron con determinación. Detective Barnes, dijo uno de ellos con firmeza. Soy el agente especial Mark Daniels. Nos han informado de un grave error. Barnes se enderezó, sorprendido, casi a la defensiva. ¿Qué significa su intervención, agente Daniels? Mark no respondió de inmediato. Miró a Samuel con respeto y luego continuó. El señor Johnson no es un simple veterano. Es un exagente encubierto, condecorado por sus años de misiones encubiertas. Su identidad fue clasificada hasta hace poco. Su arresto podría comprometer las investigaciones en curso, y aún más importante, causar graves daños a un hombre cuyo servicio ha salvado cientos de vidas. Samuel, sorprendido, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por primera vez desde su arresto, vio reconocimiento y profundo respeto en los ojos de alguien. Barnes miró hacia abajo, visiblemente avergonzado. Yo no lo sabía. Mark Daniels hizo una señal a sus compañeros, quienes se acercaron para quitarle las esposas a Samuel. Nos encargaremos de este asunto, y debe disculparse públicamente de inmediato con el señor Johnson. Merece mucho más que este trato. Samuel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Se sentía aliviado, pero también profundamente dolido. Esto no son solo excusas, dijo con voz tranquila pero firme. Esta es una lección para todos. Que la justicia no sea ciega ante las verdades humanas. El agente Daniels asintió.
Nos aseguraremos de que esta lección se escuche. Afuera, la noticia se difundió rápidamente. Los residentes de Oak Ridge, que habían presenciado el arresto, comenzaron a hablar apasionadamente del caso. El respeto por Samuel creció, al igual que la ira contra un sistema que juzgaba con demasiada rapidez. Esa noche, mientras el FBI reanudaba su investigación, Samuel regresó a casa con Mark Daniels. El peso de la injusticia seguía presente, pero la luz de la verdad había amanecido. A la mañana siguiente, Oak Ridge amaneció con un cielo gris, cargado de densas nubes, que reflejaban el tumulto que había sacudido la ciudad desde el día anterior. Las discusiones abundaban en las calles, la noticia del injusto arresto de Samuel Johnson, y su posterior liberación rápida gracias a la intervención del FBI, había causado una conmoción generalizada. En el centro comunitario, donde Samuel siempre había ofrecido su tiempo como voluntario, un grupo de residentes se reunió espontáneamente. Entre ellos, Lisa Miller, la joven que había llamado a Mark Daniels, repetía: ¿Cómo pudieron hacerle esto a Samuel? Es un pilar de nuestra ciudad, un hombre que dio su vida por la justicia. A su lado, Marcus Henderson, un profesor de historia jubilado, meneó la cabeza con gravedad. Esto refleja un problema mayor. No se trata solo de un mal juicio, sino de un sistema que juzga con demasiada rapidez, sobre todo cuando se trata de los más vulnerables. Mientras tanto, Samuel intentaba rehacer su vida. Su modesto pero cálido apartamento aún olía a madera vieja y café recién molido. Sin embargo, un peso invisible pesaba sobre sus hombros. La humillación sufrida el día anterior era una herida profunda. Ese día, Mark Daniels lo visitó. Samuel, dijo, sentándose lentamente, la ciudad está empezando a reaccionar. Los medios locales quieren publicar un artículo. Tu historia necesita ser escuchada. Samuel asintió, su mirada tranquila pero decidida. Quiero que esto sea útil. No solo para mí, sino para todos aquellos que, como yo, han sido juzgados sin escuchar su verdad. Mark sonrió respetuosamente. Siempre has tenido esa fuerza, Samuel. Es lo que te hace un verdadero héroe. En los días siguientes, los reportajes se multiplicaron. Periódicos, canales de televisión y radios locales dieron voz a Samuel, a sus seres queridos y a quienes lo conocieron. El caso se extendió rápidamente más allá de Oak Ridge, atrayendo la atención de los medios nacionales. El debate sobre la justicia, los prejuicios raciales y el respeto a los veteranos se intensificó. Pero a pesar de esta turbulencia, Samuel se mantuvo humilde. Su único deseo era que esta dura experiencia condujera a un verdadero despertar, que el sistema evolucionara para no lastimar más a quienes ya habían dado tanto. En los días siguientes, Samuel Johnson se convirtió, sin quererlo, en una figura pública. Cámaras, micrófonos y preguntas incesantes transformaron su tranquila vida en un torbellino que jamás imaginó. Cada entrevista, cada reportaje, le dio la oportunidad de contar su historia, pero también de denunciar las injusticias que había sufrido. Sentado en la pequeña sala de estar de su apartamento, rodeado de fotos familiares y recuerdos de sus años militares, Samuel recibía visitas regulares de Mark Daniels. La prensa está en todas partes, Samuel, explicó Mark, mientras encendía un café. Pero es una oportunidad. Debemos aprovechar esta visibilidad para impulsar cambios concretos. Samuel, con voz tranquila pero decidida, respondió. No busco mi propia gloria, Mark. Busco que nadie más pase por lo que yo pasé. Este sistema necesita aprender a escuchar, a respetar. Mientras tanto, en las oficinas del ayuntamiento de Oak Ridge, la alcaldesa Ellen Whitman seguía de cerca el asunto. Consciente de la creciente tensión en la ciudad, tomó la iniciativa de organizar una reunión pública para distender la situación. Es hora de reconocer nuestros errores, declaró ante una sala abarrotada, prometiendo una auditoría exhaustiva de los procedimientos policiales. Nuestras fuerzas del orden deben recibir capacitación para comprender y respetar mejor a cada ciudadano. Mientras tanto, un grupo local de derechos civiles lanzó una petición pidiendo el establecimiento de una comisión independiente para investigar los arrestos ilegales en la región. Pero la historia no se limitó a Oak Ridge. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la noticia, destacando la lucha más amplia contra la discriminación sistémica contra los veteranos negros y los ciudadanos mayores. Una periodista, Claire Reynolds, contactó a Samuel para solicitarle un informe en profundidad.
Tu historia conmueve a miles de personas, le contó en una entrevista grabada. ¿Cómo llevas esta nueva fama? Samuel respondió sinceramente. Es una carga y una responsabilidad. Pero si mi voz puede crear conciencia, entonces cada palabra vale la pena. A medida que aumentaba la presión, algunos miembros de la policía local mostraron signos de resistencia, temiendo que sus métodos fueran cuestionados. Pero la movilización popular, apoyada por figuras como Mark Daniels y el alcalde Whitman, forzó un diálogo necesario. Samuel, a pesar del cansancio físico y mental, encontró nuevas fuerzas en esta lucha, decidido a transformar esta dura prueba personal en un motor de justicia. Unas semanas después del arresto de Samuel Johnson, el ayuntamiento de Oak Ridge inauguró oficialmente la comisión independiente prometida por la alcaldesa Ellen Whitman. Integrada por miembros de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y representantes de las fuerzas del orden, la misión de la comisión era revisar las prácticas policiales, en particular los casos de arrestos abusivos y posible discriminación. Samuel fue invitado a participar en las primeras audiencias, no solo como víctima, sino también como testigo clave para denunciar los excesos del sistema. Fue un momento difícil y necesario para él. En una sala de reuniones luminosa pero austera, frente a un panel de expertos y funcionarios, Samuel habló con calma y precisión. Siempre he creído en el sistema de justicia de este país, explicó. Pero este arresto me abrió los ojos a una realidad que a menudo se niega: el peso del prejuicio, la rapidez de los juicios. No quiero que mi historia sea un caso aislado, sino un ejemplo para que todo pueda cambiar. El comité escuchó atentamente. Entre sus miembros, el capitán Robert Mason, jefe de la policía local, parecía incómodo. Reconocemos que existen deficiencias en nuestros procedimientos, admitió. Estamos dispuestos a colaborar con ustedes para mejorar la capacitación de nuestros agentes y establecer una mejor escucha. Sin embargo, algunos policías más conservadores se mantuvieron a la defensiva. Una acalorada reunión interna reveló las divisiones dentro de la propia fuerza policial. No podemos dejar que nadie nos dicte cómo trabajamos, gruñó el agente Jenkins, uno de los presentes en el arresto de Samuel. Estamos haciendo nuestro trabajo en condiciones difíciles. Mientras tanto, Samuel recibió un creciente apoyo de la comunidad. Los residentes organizaron marchas pacíficas y dieron charlas en las escuelas para concienciar sobre los prejuicios raciales y la importancia de respetar a los veteranos. En casa, su hija Débora estaba a su lado, orgullosa pero preocupada. Papá, sé que es difícil, pero eres un ejemplo a seguir para todos nosotros. No te rindas. Samuel le sonrió, y entonces, esa noche, solo en su sillón, recordó sus años de servicio, las batallas libradas, los amigos perdidos. Esta lucha contra la injusticia y el olvido se había convertido en su nuevo frente. El caso de Samuel Johnson continuó conmocionando a Oak Ridge mucho más allá de las reuniones oficiales. La división entre la policía local y un segmento creciente de la comunidad se hacía cada vez más visible. Si bien algunos oficiales se mostraban abiertos al diálogo, otros albergaban resentimiento y desconfianza, lo que creaba un ambiente tenso. Una tarde particularmente fría reunió a varias decenas de ciudadanos para una vigilia en homenaje a los veteranos y a la dignidad que han sufrido. Samuel habló desde el podio, su voz profunda resonó en el silencio contemplativo. No estoy aquí para buscar venganza, sino para llamar a la unidad. Este país necesita a sus veteranos, a sus mayores, pero sobre todo, necesita ser escuchado y respetado. Que esta noche sea símbolo de un nuevo comienzo. Estallaron los aplausos, mezclados con algunas lágrimas de emoción. Entre la multitud, varios policías uniformados observaban, algunos con vacilación, otros con una mirada más abierta. Pero la lucha de Samuel no se limitaba al escrutinio público. En la intimidad de su familia, también lidiaba con las heridas invisibles de esta dura experiencia. Su salud, frágil desde hacía tiempo, mostraba signos de fatiga, agravada por el estrés constante. Su hija Débora lo cuidaba con cuidado. Papá, necesitas cuidarte. Esta lucha es importante, pero también lo es tu salud. Samuel tomó su mano, agradecido. Tienes razón, hija mía. Pero ¿cómo puedo rendirme cuando tanta gente cuenta conmigo para hacer oír su voz? Las tensiones también aumentaron dentro de la policía, donde a veces las discusiones acaloradas desembocaban en disputas internas. El capitán Mason, consciente de la necesidad de una reforma, intentó calmar los ánimos. Debemos avanzar juntos, de lo contrario,
corremos el riesgo de perder la confianza de nuestra comunidad. Esta no es una lucha contra nosotros, sino por un futuro mejor. Poco a poco se fueron implementando capacitaciones destinadas a sensibilizar a los oficiales sobre cuestiones de prejuicios, respeto a los derechos civiles y a tomar en cuenta las experiencias de los veteranos. Samuel, a pesar de su cansancio, participó activamente en estas sesiones, compartiendo su historia y su experiencia, esperando que su testimonio ayudara a cambiar mentalidades. Con el paso de los meses, Oak Ridge inició una lenta transformación. La controversia mediática y social causada por el injusto arresto de Samuel Johnson había dado paso a un diálogo más sereno, pero no menos decidido. Las reformas prometidas estaban tomando forma, impulsadas por el deseo colectivo de corregir los errores del pasado. Samuel, aunque aún marcado por esta dura experiencia, recuperó gradualmente la serenidad. Su salud mejoró gracias al cuidado atento de su hija Deborah y al apoyo constante de Mark Daniels. Participaba regularmente en las reuniones comunitarias, convirtiéndose en una voz respetada y escuchada. La comisión independiente publicó un informe que concluyó que existían graves deficiencias en la formación y las prácticas policiales de Oak Ridge. Se implementaron medidas concretas, sesiones obligatorias de sensibilización, la creación de un comité de enlace entre la policía y la ciudadanía, y el fortalecimiento de los procedimientos de supervisión. En una ceremonia oficial celebrada en el parque de la ciudad, la alcaldesa Ellen Whitman se dirigió a la multitud reunida. Hoy reconocemos no solo nuestros errores, sino, aún más importante, nuestro compromiso de construir una comunidad más justa y unida. Gracias, Samuel Johnson, por tu valentía y dignidad ejemplares. Samuel, de pie, con el rostro iluminado por una mezcla de emoción y orgullo, respondió humildemente. Esta no es una batalla ganada, sino un camino abierto. Espero que esta historia sea un llamado a la humanidad, al respeto y a la justicia para todos. A su alrededor, las miradas se cruzaron, llevando una promesa, la de una ciudad dispuesta a aprender, a cambiar y a crecer junta. Varios años después de los sucesos que sacudieron Oak Ridge, el pueblo había cambiado. El recuerdo del arresto de Samuel Johnson ya no era simplemente el de una injusticia, sino el símbolo de un despertar colectivo. Samuel, ya retirado del servicio público, vivía en paz con su familia, rodeado del cariño que siempre mereció. Su historia seguía contándose en escuelas y centros comunitarios como ejemplo de resiliencia y valentía ante la adversidad. La policía de Oak Ridge, transformada por las reformas, se había convertido en un modelo en la región, fomentando el diálogo con la población y la formación en la sensibilidad hacia las diferencias. Las generaciones futuras se beneficiaron de un clima de confianza y respeto mutuo, fruto de la lucha iniciada por un hombre sencillo, pero de gran dignidad. Un día, en una ceremonia en honor a los veteranos, Deborah habló ante la multitud. Mi padre me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la paciencia, la justicia y el amor. Su lucha fue por todos nosotros. Que este legado nos guíe siempre. Samuel, entre las sombras, sonrió. Sabía que el camino aún era largo, pero la semilla ya estaba plantada. Y en el corazón de Oak Ridge, la esperanza continuó creciendo.